El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no se los dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma y hay una particularidad entre el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma de los demás domingos del tiempo y también el tercer domingo del tiempo de Adviento de los domingos o de los demás domingos de este tiempo. ¿Cuál es la particularidad? El color litúrgico es rosa. El rosa o el color rosa es un color intermedio entre el blanco y el morado. El blanco significa la fiesta, la solemnidad. El morado significa la penitencia, el arrepentimiento. Entonces el color litúrgico es morado. No me vayan a hacer como, no con esta casulla, sino la casulla de la parroquia. Se acercaba una persona y me dice: Padre, pero ese color no es rosa, es palo de rosa, ¿no? Ustedes las mujeres ven como 10 tonos, ¿no? Y nosotros los hombres vemos solamente rosa, ¿no?
un color intermedio. Entonces, este color significa alegría. En el tiempo del Adviento significa o es gaudete, que se traduce como gozo, como el gozo del nacimiento. En el tiempo de la Cuaresma significa letare. Algunos lo traducen como alegría, pero la traducción más propia es alégrate. Alégrate tú. ¿Por qué? Se supone que a estas alturas ya pusimos en práctica las catequesis del miércoles de ceniza, primer domingo, segundo domingo y tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Ahorita ya pusimos en práctica 4 catequesis y ya debe de haber algunos cambios en nosotros. Y si no hay cambios en nosotros, vienen 2 momentos. Todavía nos queda algunos domingos para echarle ganas y desde luego, pues para reflexionar qué ha sucedido con esos domingos en nuestra vida. Ya ciertos cambios provocan la alegría. Hoy vemos, ¿no? Ya un cierto cambio de hace 8 días a este domingo, ¿no? Ya vemos un cierto cambio. No sé ustedes, pero en lo personal me provoca alegría. Pero me comentan, todavía no está terminado, ¿no? Todavía no está terminado, pero ya hay cierto cambio y ya provoca alegría. Lo mismo nosotros en la vida de fe. Si nosotros ponemos en práctica las catequesis, ya debemos de notar ciertos cambios que provocan la alegría. Escuchamos hoy en este evangelio, un evangelio también conocido como la parábola del hijo pródigo, pero lo personal digo, está muy mal titulada, más bien sería o debería de ser la parábola del Padre misericordioso, porque el protagonista no es el hijo menor, el protagonista es el Padre amoroso. Un Padre que representa la misericordia de Dios, una misericordia que va movida por el amor, pero también movida por la justicia. No hay misericordia si no hay justicia, y no hay justicia si no hay misericordia. Escuchamos cómo este padre tenía 2 hijos. El hijo menor le pide la herencia a su padre. Tal vez para nosotros no sea algo grave, incluso para nosotros podría ser algo común o normal, heredar en vida. Hay algunos padres que dicen, no, yo no quiero dejar problemas a mis hijos, de una vez les empiezo a repartir todo para que cuando yo me muera no se estén peleando la herencia. Podríamos decir hasta cierto punto bien o normal, pero en la mentalidad judía no era así. No se podía heredar en vida, únicamente se podía heredar cuando el padre había muerto. Entonces, si vemos que el hijo le está pidiendo la herencia a su padre, pocas palabras lo está matando. Pocas palabras le está diciendo, mira, tú no me importas, ya dame lo que me toca. Para mí tú estás muerto, porque yo ya quiero recibir lo que es mío. Ya desde ahí hablamos de un pecado, ¿no? O el pecado más grave o más fuerte. A veces lo vemos como, es el hijo menor que se fue a malgastar la herencia. No, el pecado más fuerte fue ese, haber desconocido a su padre. Y para la mentalidad judía la descendencia es muy importante. Dios bendice por medio de la descendencia. Si él mataba a su padre, pocas palabras le estaba diciendo a Dios, no quiero nada. Por eso dice, he pecado contra el cielo, porque he cortado la descendencia, y contra ti, porque te he matado al pedirte la herencia que me toca. Ese es el pecado de esta persona. Es el pecado más grave de esta persona. Y dice el Evangelio que juntó todo lo que era suyo, que en realidad podríamos decir no era suyo, era del Padre. El Padre se lo ha dado. Muchos de nosotros creemos que todo lo nuestro es nuestro. Es mi vida, es mi familia, son mis hijos, pero cuando nos damos cuenta, pues es de Dios, ¿no? Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces dice, juntando lo suyo, se fue a un país lejano. La casa del Padre significa la gracia, significa la vida sacramental. Si él ya había insultado o había matado a su padre, ya no podía estar ahí, tenía que estar fuera, ¿no? Porque ya había cometido el primer pecado y el pecado grave.
se va. Dice el Evangelio que malgastó todo y empezó a sentir hambre. Lo hemos dicho, incluso no recuerdo si en el segundo o un domingo de Cuaresma yo les preguntaba, ¿cuánto tiempo nos puede durar el placer de un pecado? ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto, unos minutos, una hora, unos días, unos meses? Y se acaba. Y a veces quedamos más vacíos, a veces quedamos más, experimentamos la ausencia de las personas, la ausencia de la felicidad, somos más infelices una vez que hemos experimentado el pecado. Y a veces nos quedamos como el perro de las dos tortas, ¿no? No nos quedamos con las personas que realmente nos teníamos que quedar, pero tampoco nos quedamos con otras personas. Nos quedamos vacíos, solos. Por eso esta persona experimentó el hambre. Es la consecuencia del pecado. Es a lo que nos lleva el pecado. Ningún pecado nos va a llevar a la salvación. Ningún pecado nos va a llevar la felicidad plena. El demonio te quiere engañar diciendo, no te preocupes, es normal, todo el mundo lo hace, tú haces esto y después te arrepientes, Dios es muy bueno y Dios te va a perdonar a pesar de que seas malo. No, el demonio nos quiere engañar de esta manera. Él experimenta el hambre y empieza a reflexionar, pide trabajo. Este trabajo para nuestra mentalidad no es un trabajo malo. Cualquier trabajo que sea trabajo honradamente, pues nos lleva desde luego a la dignidad. Pero en la mentalidad judía, el cerdo era un animal impuro, era lo peor, el peor de los animales. Y si él iba a cuidar cerdos, era lo peor, era lo más bajo, no podía caer más bajo que eso. Él quería alimentarse con las bellotas, ¿no? Se estaba experimentando lo peor del pecado y empieza a reflexionar. Dios nos habla por medio de la conciencia recta, desde luego. Dios nos habla, ¿no? Empieza a reflexionar. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Dice, y enseguida se puso en camino. Dice el Evangelio que el Padre todavía lo ve lejos y va a su encuentro. Es el Padre amoroso. Es el Padre que no guarda rencor. Es el Padre que no está ahí con resentimientos. Y dice el Evangelio que va al encuentro, lo abraza, lo besa y no le deja terminar. Solamente le dice la primera parte. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Y ya no lo deja continuar, porque lo demás sería ubicarle en un lugar de esclavo. Ya no lo deja. El padre, pocas palabras, de cállate, o sea, eso no me interesa. Lo cubre de besos y le da algunos signos. El primer signo, la túnica. La túnica en la Sagrada Escritura significa la dignidad. Cuando experimentamos un pecado, lo que se daña en un primer momento es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Lo que nos hace ser personas y no una cosa. La cosa no tiene una dignidad como tal, como personas. Le podemos dar un valor, pero no tiene una dignidad. Cuando nosotros cometemos un pecado, atentamos contra la dignidad, nos convertimos en un objeto. Y como objeto podemos utilizarlo, para bien o para mal. Esta casulla es un objeto. Yo ahorita estoy utilizando esta casulla porque estoy celebrando, pero ahorita que termine la celebración, la voy a dejar en la sacristía y me voy a ir. La voy a utilizar. Nosotros no somos cosas. Cuando nosotros experimentamos el pecado, nos convertimos en una cosa, en un objeto de placer para nosotros mismos, en un objeto de placer para las otras personas. A veces me dicen, Padre, la gente ya no me valora, ¿no? Es que hemos perdido la dignidad. ¿Por qué ya no nos toman en serio? Porque hemos perdido la dignidad. Entonces, el Padre amoroso le regresa la dignidad, la túnica, le pone un anillo.
A pesar de que el hijo fue el que mató al padre, no lo mató físicamente, pero moralmente lo mató, ¿no? Le dijo, dame la herencia, ¿no? Tú no me importas. A pesar de que el hijo mató al padre, el padre le regresa la misma dignidad de hijo. Le pone las sandalias. En la mentalidad judía y en la Sagrada Escritura, el esclavo tenía que estar descalzo. No podía usar sandalias el esclavo. Únicamente usaba sandalias el que era libre. Dios nos ama, y nos ha hecho libres a nosotros. A todos nosotros nos ha hecho libres. Ese es el amor de Dios. ¿Por qué el Hijo se va? Porque es libre. ¿Por qué el Hijo regresa? Porque es libre. El Padre a nosotros nos ha dado esa libertad. Pero a veces la entendemos libertad sinónimo a libertinaje. La libertad se entiende como elegir entre un bien que es mayor y un bien que es menor. Los dos son bienes. Los dos van a provocar en mí algo bueno. Esa es la libertad. Esa es la libertad que me ha dado Dios. Entre todas las cosas buscar el bien mayor. No lo que a mí me conviene, no lo que a mí me acomoda, no lo que a mí me da placer, lo que a mí me conviene, lo que conviene para mi salvación. Esa es la libertad. Le da las sandalias, es decir, nuevamente lo hace libre. El padre pudo haber actuado como un padre sentido, ¿no? O resentido. Ah, pues no me quisiste, pues ahora regrésate, ¿no? Ah, quieres regresar, pues ahora te vas a poner a trabajar, vas a hacer esto. El padre le da la misma dignidad. El libre puede caminar, el esclavo no puede caminar. Lo hemos dicho en otras reflexiones. ¿Quiénes son los que comulgan? Los que son libres, son los que comulgan. Los que son pecadores se quedan ahí sentaditos, no pueden caminar, se quedan ahí sentaditos. Son esclavos de sus pecados, ahí se quedan sentaditos. El libre es el que puede caminar, porque experimenta la libertad y experimenta la gracia de Dios. Y esto desde luego nos lleva a la fiesta, ¿no? Esta fiesta no se entiende como el papá hizo una pachanga donde aventó o sacó todo lo mejor, no. Esto nos lleva a la alegría. Eso nos lleva desde luego a una alegría. Hay más alegría en el cielo, ¿no? Por un pecador que se arrepiente. Y dice, y matan al becerro gordo. ¿Quién es el becerro gordo? Jesús es el becerro gordo. Es el que se da como alimento en la alegría. Es el que sirve desde luego para alimentar a aquellas personas que se han convertido, que han experimentado el pecado. Eso debe de provocarnos en nosotros alegría. Eso debe de provocar en nosotros un cambio. El hijo mayor, se creía bueno, pero dice el Evangelio que no estaba en la casa, estaba fuera de la casa. ¿Por qué se creía? Digo, ¿por qué está fuera de la casa? Porque también está cometiendo un pecado. El pecado de la envidia, el pecado de la soberbia, el pecado del orgullo. Entonces, muchas veces creemos y clasificamos los pecados así. Una persona que comete un pecado que es moralmente grave o escandaloso, pensamos que ya se condenó. Y a veces pensamos que nosotros que no cometemos pecados moralmente graves o escandalosos, podemos o estamos dentro de la salvación. Y no, para Dios el pecado es pecado. Para Dios nos podemos condenar cometiendo un pecado grave o cometiendo una mentirita piadosita como la llaman de una manera equivocada. La mentira es mentira. Y el padre de la mentira es el demonio. Entonces nos podemos condenar por un pecado que nosotros pensemos que es pequeñito o por un pecado que piensan que es grande. ¿Cómo inicia este evangelio? Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Los fariseos se sentían buenos, por eso criticaban a Jesús. Por eso señalaban a Jesús, porque se creían buenos. El pecado de la soberbia, el pecado del orgullo. Por eso Jesús
haz esta parábola. Tal vez los hijos menores son los publicanos y los pecadores públicos, pero el hijo mayor que no está dentro de la casa, puede ser que sean los fariseos, que también se están condenando. Por eso tenemos que pedirle a Dios un corazón humilde para poder reconocer en qué nos estamos equivocando, para poder reconocer qué es lo que necesitamos cambiar. Nos ponemos de pie.